según lo que mencionas en ese video, es que la homofobia como tal no existe. Sin embargo, yo a veces comparto totalmente la opinión que tienes ahí, sino que normalmente me suelo topar con personas que dicen que la homofobia como tal sí existe y tratan de compararlo con el tema del racismo, la xenofobia y demás, ¿no? Que para ellos evidentemente sí existe y que la mayoría de las personas también aceptan que, digamos, la xenofobia existe, el antisemitismo y demás también existe. Sin embargo, ¿cómo podríamos entonces seguir defendiendo nuestra posición de que la homofobia como tal no existe, que tampoco aparecen manuales de psicología y demás? Y todos los argumentos que das, que comparto totalmente. ¿Cómo podríamos seguir defendiendo esto, pero en los otros campos? No sé si me hago entender. Sí, perfectamente. Bueno, vamos por partes. La homofobia sería una fobia. Las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría: fotofobia, aracnofobia, esclaustrofobia. En ningún manual de psiquiatría existe la expresión homofobia como una fobia, digamos, clínica. Las fobias son un desorden mental. O sea que desde el punto de vista médico-científico no existe la homofobia. Pero los lobbies se han encargado de incluir la palabra en el diccionario. A partir de fin del 2015, si uno va a la Real Academia Española, aparece la expresión homofobia, no como una fobia, sino simplemente como una aversión a la homosexualidad. O sea, ya han cambiado, no pueden inventar una enfermedad, pero sí la han, digamos, disfrazado de ese modo. Precisamente como la homofobia no existía y ellos no podían justificar, hicieron el lobby suficiente para que la Real Academia Española lo incluya, así como ahora es el lobby de los neomarxistas o los voceros del marxismo cultural para implementar en la Real Academia Española el lenguaje inclusivo. Cuando te dicen que entonces no debería existir la xenofobia, mirá, yo tengo mis dudas, porque yo no creo que exista como tal xenofobia. ¿Qué sería la xenofobia? Sería el odio a todo aquello que es extranjero. Y yo no conozco personas que odian a todo lo que es extranjero. Sí conozco personas y movimientos y grupos políticos e ideólogos, etcétera, que odian a determinados países o determinadas comunidades extranjeras. Vamos a poner un ejemplo. Los que son antisemitas están a favor de Palestina. Si fuesen xenofóbicos, tendrían que odiar a Israel y a Palestina por igual. O sea, xenofobia sería un odio universal a todo aquello que esté fuera de los límites geográficos de mi país. Y yo no conozco nada de todo eso. Lo que sí conozco es gente o que odia a determinados países. Por ejemplo, cuando Nicolás Maduro o en su momento Hugo Chávez hablaban pestes de Estados Unidos, no era una expresión xenofóbica, era una expresión de odio o de aversión contra un país específico, porque Hugo Chávez no odiaba a todo el mundo, no odiaba a Rafael Correa, no odiaba a Evo Morales, no odiaba a Ortega, no odiaba a los Kirchner, odiaba a los países que no se adaptaban a su modelo sociopolítico. Pero la xenofobia técnicamente sería todo aquello que es extranjero, pero entonces que estamos de una xenofobia selectiva, porque odiar a todo aquello que es extranjero, yo no conozco a nadie que tenga esa posición. Por ejemplo, en Argentina, desafortunadamente, hay gente que no quiere a Chile, y no quiere a Chile por determinados conflictos de límites geográficos que hemos tenido, y porque en la guerra de Malvinas Chile ayudó a Inglaterra. Yo eso entiendo, lo proceso, lo internalizo, soy argentino, pero yo no tengo ningún odio contra los chilenos en absoluto, pero reconozco que en Chile, que en Argentina muchos no quieren a los chilenos y que hay algo también de viceversa también, ¿no? Muchos chilenos no quieren a los argentinos. Pero nosotros no tenemos un odio contra los uruguayos, ni contra los brasileños, ni contra los paraguayos. Existen a veces aversiones a comunidades políticas específicas que a mi juicio son insanas, no contribuyen a la convivencia, a la concordia, no son racionales, sino que son más bien emocionales. Pero la xenofobia, en el sentido estricto de la palabra, yo no la conozco. Excelente. Yo creo que con eso... Ahora, vos me hablaste de antisemitismo. Sí. El antisemitismo sí existe. El antisemitismo ¿Cuál sí sería existe. la diferencia ahí en ese aspecto?
Bueno, es el odio a una comunidad política o a una nación, pero en el caso del pueblo judío, pero no sería eso xenofobia, porque, te vuelvo a repetir, los que están en contra del Estado de Israel están a favor de los palestinos, por ejemplo, o de Irán, o de otros países del Medio Oriente que tienen conflicto precisamente con el Estado de Israel. Sí, es algo muy concreto. Sí, además dentro del propio pueblo judío hay muchos judíos que no están a favor del Estado de Israel. O sea, y además el antisemitismo no tiene razón de ser. Yo soy católico y Jesús era judío. Entonces yo no podría nunca ponerme en esa posición porque me estaría contradiciendo contra los principios propios de mi religión, por ejemplo. Bueno, las contradicciones en este tipo de ideologías están a la orden del día. Excelente, excelente. Bueno, ya que mencionaste lo de la cuestión de la homofobia y la transfobia, yo le he escuchado a algunas personas, no a ti, decir que eso no existe, ni la transfobia, ni la homofobia, o intentar patologizar el pensamiento disidente. No es una enfermedad, como lo quieren hacer ver. No sé vos qué opinas con respecto a todo esto. Bueno, en definitiva, todos estos estafadores del género y de la posmodernidad, como ellos no tienen argumentos, ellos usan de un mecanismo que simplemente busca callar al adversario y dejarlo sin respuesta. ¿Por qué? Porque si tú me planteas algo y yo te tiro un argumento, eso exige que tú, Santiago, me tengas que responder con otro argumento. Y eso es lo que hace crecer. Eso nos hace crecer en cuanto al conocimiento. Yo puedo decir algo y tal vez tú me dices, no, pero Pablo, mira, fíjate este aspecto. Y yo digo, tienes razón, pero ¿qué esto? Y así vamos construyendo el conocimiento. Y es por medio de estos debates, que no debates al estilo, el debate me refiero Gloria contra Agustín Laje, por ejemplo. No, el debate constructivo. El debate que yo puedo tener con Agustín sobre un tema y nos vamos iluminando mutuamente, o con Miklos, y uno escucha a Miklos y después escucha a otra persona, y así vamos realmente construyendo y tratando de entender, construyendo los esquemas mentales para tratar de entender la realidad y adaptarnos a ella. Entonces, cuando estas personas se sienten agredidas, porque ellos hablan de eso, violencia simbólica, me niegan mi experiencia de vida, mi narrativa, ellos no usan de argumentos porque eso es un instrumento de opresión para ellos. Y voy a explicar por qué. Entonces, lo único que tienen son palabras que solamente tienen como objetivo callar al adversario, y son palabras que de por sí ya te callan y no te dan la oportunidad para responder. Te dicen nazi, homofóbico, transfóbico. Son falsos diagnósticos que no existen. Se los han inventado porque es la manera de insultar, de atacar, sin tener que entonces establecer un debate. Porque es como decirte, es nazi. No, Santiago es nazi. Ah, bueno, es nazi. Entonces, ¿qué vamos a hablar con Santiago si es nazi? Ya está. Sí. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué no se puede razonar según el posmodernismo? Mira, esto no es un insulto. Porque ayer una mujer me escribió, ¿cómo puede decir que usted le dice que no razonan los progresistas? ¿Usted cómo los va a tratar así? ¿Dónde está la caridad? No sé qué más payasada me dijo todos estos pasteleros realmente. Pero, ¿cuál es el tema? Según ellos no se puede razonar porque la razón, el usar la razón de la lógica, de la matemática racista, dicen ahora, el usar de todas estas herramientas intelectuales va de la mano siempre con el poder y con la opresión. Entonces, a la razón, a los argumentos, hay que desmontarlos por medio de narrativas y de experiencias de vida, de discurso, visibilizando todas estas minorías históricamente oprimidas, que es todo lo que apunta a la justicia social. Entonces, la razón no se puede usar. Por eso yo digo que el posmodernismo es un movimiento antiintelectual, antirrealista, antirracional, y ellos se definen a sí mismos como antirracionales, antilógica, antimatemática. El gobierno aquí de Canadá, hace unas semanas, el gobierno de Ontario anunció que la matemática es racista. ¿Sabes por qué es racista? Porque, claro, se han dado cuenta de que las minorías a veces no les va tan bien en las matemáticas como a los grupos establecidos. Y tiene una razón, es muy simple la razón. Cuando empecé a ver qué minorías, ¿sabes a quiénes se referían los inmigrantes? Y obviamente que a los inmigrantes en general no les va a ir tan bien como a las personas que ya están establecidas en Canadá. Y esta es una razón muy simple. Y pasa también, puede pasar en Colombia, puede pasar en Chile con los haitianos que vienen, puede pasar en la Argentina con inmigrantes de otros países. Cuando vas como inmigrante a un país,
los padres, los papás, generalmente no tienen el conocimiento de la lengua, el conocimiento de las materias que se enseñan para sentarse con los hijos y enseñarles. Pero por otra parte, los padres que son nativos de aquí, ya sean blancos, sean de la raza que sea, pero que llevan varias generaciones, se pueden sentar con sus hijos y hablar y enseñarles a escribir, enseñarles a deletrear. ¿Sabes que mi madre esta mañana mandó una foto y me dice, mira, estaba leyendo un libro y mira lo que encontré? ¿Sabes lo que era la foto? Era una tabla de verbos que ella me había hecho a mí cuando yo tenía 6 o 7 años para yo aprender las distintas conjugaciones y los verbos explicados. Una tabla muy grande que me había hecho para yo practicar. Entonces, un padre cuando va a otro país, supongamos, tú te formas una familia y te vas a la China. Y tienes un hijo y te vas a la China. ¿Qué va a pasar? Obviamente que a tu hijo no le va a ir tan bien como los chinos. Porque anda a explicarle a tu hijo en mandarín, recién llegado de Colombia, recién llegado de Argentina, llegas a la China y tienes que explicarle a tu hijo en mandarín las cuestiones básicas de primero, segundo, tercero. No lo vas a poder hacer. Y eso es lo que pasa en Canadá. Eso es lo que pasa en Canadá. Vienen todos estos inmigrantes que de suerte que saben hablar inglés, porque es otra realidad, o francés. ¿Y qué pasa cuando tienes las escuelas bilingües? Los matan, los revientan. Entonces a esos niños no les va a ir tan bien. Pero entonces acusan a los blancos de ser racistas. Y la matemática es racista porque la matemática perpetúa estos sistemas de opresión. En los Estados Unidos, los negros en promedio no les va tan bien como a los blancos en matemáticas. Entonces por eso ya dijeron que es racista. Pero un seguidor comentó y me dijo, pero ¿y ellos de dónde sacaron el promedio? Lo sacaron de la matemática. Entonces ellos usaron de matemática también para decir eso, ¿no? Pero si le dices un progre, se le explota la cabeza, ¿no? No, claro. Así es. Bueno, muy claro. Y bueno, señores, antes de que se acabe este pedazaco de video, decirles a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos ningún partido político que nos esté financiando, ni ningún empresario. Así que la única forma para que podamos seguir dando esta batalla cultural es con los aportes que ustedes nos hacen a través de Patreon y también a través de PayPal. Toda la información estará en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, señores, también antes de irnos, decirles que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta, suscribirse, dejar un buen comentario. Pero si por el contrario no les ha gustado, pues pueden ir a dejar allí mismo en los comentarios todo su odio. Así que bueno, señores, no siendo más, ahora sí, se cuidan.